Bienvenidos al curso de práctica supervisada de administración. Semana 3. Elaboración de protocolos, instrumentos o formatos. El objetivo de la clase: realizar el protocolo, instrumentos o formatos establecidos para utilizarlos durante la práctica supervisada. ¿Qué son las técnicas? Son de hecho recursos o procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento, y se apoya en instrumentos para guardar la información tales como encuestas, entrevistas, bitácoras, diarios, portafolios, entre otros. Hay muchas técnicas que existen para poder realizar una investigación. Vamos a dar a conocer en esta clase las más importantes que se tienen que tomar en cuenta al momento de realizar la práctica supervisada. Fuentes para la recolección de la información. Las fuentes se refieren a los hechos o situaciones y a los documentos o registros a los que acude el investigador para acceder a la información. Básicamente las fuentes pueden ser primarias o secundarias. Es muy importante que al momento de realizar la investigación esas fuentes sean reales, porque hoy por hoy con la tecnología existe mucha información falsa. Entonces es importante de verificar la fuente de información que sea una fuente real y formal para tomar en cuenta dicha información. Instrumentos de recolección de datos. Un instrumento de recolección de datos e información es un recurso metodológico que se materializa mediante un dispositivo o formato, ya sea impreso o digital, que se utiliza para obtener, registrar o almacenar los aspectos relevantes del estudio o investigación recabados de las fuentes indagadas. Estos instrumentos nos servirán al momento de la recolección de datos. Como bien dice la teoría, puede ser impreso o digital. Existen muchos tipos de instrumentos para recolección de datos. Tenemos que utilizar los más adecuados para este tipo de investigación. Tenemos también la observación como otra de las técnicas, además de ser una técnica que consiste en la utilización de los sentidos para captar cualquier hecho, fenómeno o situación relativa a la investigación en progreso. Esta técnica puede tomar dos modalidades: estructurada y no estructurada o libre, según el investigador previamente establezca o no un plan de trabajo e incorpore o no los dispositivos o herramientas apropiadas para la elección y registro de los aspectos a observar. Recordemos también que la observación es el primer paso del método científico, que nos permite realizar una visualización general, un esquema general de cómo se encuentra la situación que nos rodea. Es básicamente como realizar una auditoría previa ante nuestro entorno. Tenemos también la lista de cotejo o chequeo. Es un tipo de instrumento en el que se indica o no la presencia de un aspecto, rasgo, conducta o situación a ser observada. Su estructura debe especificar los aspectos, conductas, hechos, entre otros, que se pretende observar y la presencia o no de estas. Es conveniente vincularla a algún objetivo específico. Es importante que en esta lista de cotejo o chequeo se tenga de antemano una planificación, es decir, como un checklist, para ir a verificar todo lo que vayamos observando y que ya se haya tomado en cuenta. Y las nuevas cosas se tendrán que ir agregando a esta lista de cotejo o chequeo. Esto pues nos permite tener una mejor planificación en saber qué vamos a ir a hacer, qué vamos a ir a ver, qué se va a evaluar, qué recomendaciones se van a proponer al momento de ya tener esta lista.
de cotejo o chequeo. Tenemos la encuesta también, que es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un grupo de personas sobre sí mismos o con relación con un tema o asunto particular que interesan a la investigación planteada. Recordemos que existen muchos tipos de encuestas también. Vamos a utilizar las más apropiadas en este tipo de estudio, porque ellos nos permitirá realizar un trabajo más acorde a nuestra realidad, más acorde a nuestras necesidades también. Tenemos los cuestionarios. El término alude a una modalidad de instrumento de la técnica de encuestas que se realizan en forma escrita, mediante un formulario o formato contenido en una serie de preguntas, ítems, proposiciones, enunciados o reactivos. Es autoadministrado porque debe ser llenada por el encuestado sin intervención del encuestador. Podemos decir que los cuestionarios existen muchos tipos también, y hoy por hoy con la tecnología nos permite realizar cuestionarios que se pueden enviar por correo electrónico y que lleguen más rápido al encuestado, y asimismo por esa misma vía ser devueltos, para que con ello pues se tenga la información en términos generales, rápidos y precisos. Tenemos también la entrevista, que es una técnica de recolección de datos basada en el intercambio de opiniones, ideas o puntos de vista, a través del diálogo o conversación entre el entrevistador y el entrevistado, con propósito de obtener información suministrada por este último. La entrevista puede ser estructurada, no estructurada y mixta. Es importante también que ya se tengan los formatos establecidos antes de realizar la entrevista, porque con ello estamos asegurando que la información que será suministrada va a ser la que realmente estamos buscando y nos va a servir más al momento del vaciado de la información. Por último, tenemos las preguntas para estudio. Tenemos en la pregunta número 1, ¿son recursos o procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento y se apoya en instrumentos para guardar la información? Pregunta número 2, se refiere a los hechos o situaciones y a los documentos o registros a los que acude el investigador para acceder a la información. Pregunta número 3. ¿Qué técnica que consiste en la utilización de los sentidos para captar cualquier hecho, fenómeno o situación relativa a la investigación en progreso? Pregunta número 4. ¿Cuál es la técnica que permite la obtención de información suministrada por un grupo de personas sobre sí mismo o con relación a un tema o asunto particular que interesan a la investigación planteada? Pregunta número 5. ¿Cuál es la técnica de recolección de datos basada en el intercambio de opiniones, ideas o puntos de vista a través del diálogo o conversación entre el entrevistador y el entrevistado? Muchas gracias por su atención.